Vivimos en una era donde muchos hombres han olvidado su verdadera esencia. Se dejan arrastrar por las emociones, buscan validación en redes sociales y evitan cualquier incomodidad. Se han convertido en esclavos de sus impulsos, víctimas de un mundo que los enseña a ser débiles. Pero el estoicismo te ofrece una alternativa. Muchos hablan de ser alfa o beta, como si la masculinidad se redujera a un simple rótulo. Pero la verdad es que estos términos son vacíos cuando no van acompañados de sustancia. Ser un hombre fuerte no se trata de demostrar superioridad sobre otros, ni de encajar en una categoría inventada por la sociedad. El verdadero poder no está en cómo los demás te perciben, sino en el dominio absoluto sobre ti mismo. El estoicismo no te enseña a ser alfa, te enseña a ser un hombre dueño de sus pensamientos, de sus emociones y de su destino. Marco Aurelio fue un emperador, pero nunca sintió la necesidad de probar su fuerza. Epicteto nació esclavo, y aún así fue más libre que muchos hombres poderosos de su época. Ninguno de ellos perdió el tiempo intentando encajar en etiquetas vacías, porque entendían que la verdadera fuerza nace desde adentro. Hoy descubrirás lo que realmente significa ser un hombre estoico. No se trata de competir con otros, sino de vencer tus propias debilidades. Si quieres ser fuerte, empieza por lo único que puedes controlar, a ti mismo. ¿Estás listo? Ser un hombre fuerte no es un accidente. No es algo con lo que naces ni algo que simplemente sucede con el tiempo. Es una construcción, un proceso que requiere voluntad, resistencia y, sobre todo, disciplina. En un mundo donde la mayoría de los hombres han sido condicionados a la comodidad y la debilidad, ser fuerte no es solo una elección, es una necesidad. El estoicismo no te ofrece palabras vacías ni falsas promesas. No te dirá que la vida será fácil ni que todo saldrá como esperas. Al contrario, el estoicismo te prepara para la adversidad, para el dolor, para la incertidumbre. Y lo hace a través de principios que han sido probados por algunos de los hombres más resilientes de la historia. Si quieres ser inquebrantable, debes vivir bajo estos 4 principios estoicos que definen a un hombre verdaderamente fuerte. No son solo ideas, son reglas que, si las aplicas, cambiarán tu vida desde la raíz. Pero ten claro algo, no es suficiente entenderlas, tienes que vivirlas. El primer principio es el fundamento de todo lo demás. Sin él, cualquier intento de ser fuerte se desmorona. Es la base sobre la que se construyen los hombres implacables. Tu vida puede cambiar radicalmente cuando decides priorizarte. Para ayudarte en este camino, he creado el ebook Estoicismo en la vida real, guía de autodisciplina y control emocional, donde encontrarás principios y estrategias prácticas para fortalecer tu mente y vivir con más claridad y propósito. Puedes acceder a él en el primer comentario fijado en este video y también en la descripción. Ahora pasemos al contenido de hoy para transformar tu mente, cuerpo y espíritu. Primer principio: disciplina total. La disciplina es la base sobre la que se construye un hombre fuerte. Sin disciplina, todo se desmorona. Puedes tener talento, puedes tener inteligencia, incluso puedes tener oportunidades. Pero si no tienes la capacidad de imponerte a ti mismo un camino estructurado, todo se perderá con el tiempo. Un hombre sin disciplina es un barco a la deriva, sin rumbo, movido por las corrientes de la pereza y la procrastinación. Pero un hombre estoico no espera a que la motivación llegue. Él no depende de estados de ánimo ni de impulsos pasajeros. Él actúa porque comprende algo fundamental. La motivación es inestable, pero la disciplina es la única constante. Cada día, desde el momento en que abres los ojos, tomas una decisión. ¿Serás dueño de tu día o permitirás que el día te controle a ti? Algunos eligen la comodidad de dormir unos minutos más, de posponer sus responsabilidades, de procrastinar con la esperanza de que mañana será diferente. Pero ese mañana nunca llega para quienes no tienen la disciplina de actuar en el presente. La diferencia entre un hombre que logra sus objetivos y otro que fracasa no está en la suerte ni en las circunstancias. Está en su capacidad de hacer lo que debe hacerse, sin importar si tiene ganas o no. Cuando piensas en los hombres más grandes de la historia, aquellos que dejaron un legado imborrable, hay un factor común en todos ellos: la disciplina absoluta. Marco Aurelio, emperador de Roma,
No se daba el lujo de la indulgencia. Podía haber vivido en el placer y la comodidad, pero entendía que la verdadera grandeza requiere esfuerzo. Se levantaba antes del amanecer, escribía en su diario, reflexionaba sobre sus errores y fortalezas y se preparaba mental y físicamente para enfrentar el día. No tenía la opción de ser débil, y tú tampoco la tienes. Mira a tu alrededor. La sociedad actual quiere venderte la idea de que puedes ser exitoso sin esfuerzo, que puedes tener el cuerpo ideal sin entrenar duro, que puedes hacer dinero fácil sin trabajar, que puedes convertirte en alguien sin pasar años construyéndote. Pero eso es una mentira, un veneno disfrazado de esperanza. Y los hombres que lo creen terminan atrapados en una vida de mediocridad y arrepentimiento. Un hombre sin disciplina no tiene control sobre su vida. Si no decides en qué invertir tu tiempo, alguien más lo hará por ti. Si no controlas tus hábitos, serás manipulado por el entretenimiento, por las redes sociales, por la opinión de los demás. Mientras tú pierdes horas consumiendo contenido vacío, otros hombres están construyendo su futuro. Mientras tú te quejas de que las cosas no son como quisieras, otros están entrenando, aprendiendo y evolucionando. La disciplina no es una carga, es un privilegio. Es el arma que separa a los hombres comunes de los hombres excepcionales, pero no se adquiere de la noche a la mañana. La disciplina se construye con pequeñas decisiones diarias. Levantarte temprano cuando quieres dormir más, entrenar cuando no tienes ganas, leer cuando prefieres entretenerte, trabajar en tu propósito cuando la comodidad te llama. Cada vez que eliges el esfuerzo sobre la pereza, te estás convirtiendo en un hombre más fuerte. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a desperdiciar en excusas? ¿Cuántos días más vas a dejar pasar sin construir la vida que deseas? La respuesta no está en lo que dices, está en lo que haces. Porque al final, la diferencia entre un hombre fuerte y uno débil no está en las palabras, sino en los hábitos diarios que cada uno elige. Segundo principio, control emocional. Un hombre que no domina sus emociones es un esclavo de ellas. No importa cuán fuerte sea físicamente, cuán inteligente parezca o cuántos recursos tenga. Si pierde el control en el momento de la presión, si reacciona como un niño cuando la vida lo desafía, entonces no es un hombre fuerte, es un hombre frágil. Vivimos en una época donde se glorifica la explosión emocional. La sociedad te dice que expreses lo que sientes sin filtro, que grites cuando estás enojado, que llores cuando estás frustrado, que dejes salir toda tu rabia sin pensar en las consecuencias. Pero eso no es fuerza, eso no es liderazgo, eso es falta de control. Un hombre fuerte no es el que deja que sus emociones lo dominen, sino el que las domina a él. Piensa en Marco Aurelio, un emperador que gobernó en tiempos de guerra, traición y crisis. ¿Crees que podía darse el lujo de perder el control? ¿Que podía ceder a la ira y tomar decisiones impulsivas? No. Él entendía que la grandeza de un hombre no se mide por cuántas veces reacciona con furia, sino por su capacidad de mantener la calma cuando todo a su alrededor está en caos. La ira es fácil. Cualquiera puede gritar cuando algo no sale como quiere. Cualquiera puede reaccionar con violencia cuando se siente herido. Pero el verdadero poder está en el dominio de uno mismo. El hombre estoico no es frío, pero tampoco es un esclavo de sus emociones. Él siente, pero no permite que sus sentimientos lo gobiernen. Mira a los hombres que pierden todo por un arrebato de furia. Un comentario en redes sociales los hace reaccionar con odio. Una discusión insignificante los hace levantar la voz y perder el respeto de los demás. Un problema menor los saca de equilibrio y los hace tomar decisiones de las que después se arrepienten. ¿Eso es fuerza? No. Eso es debilidad disfrazada de intensidad. El verdadero control emocional no significa reprimir lo que sientes, sino procesarlo de forma inteligente. No es ignorar la ira, sino canalizarla en algo útil. No es negar la tristeza, sino convertirla en aprendizaje. No es apagar el miedo, sino usarlo como impulso para actuar con más precisión. Un hombre fuerte no se deja arrastrar por impulsos. Antes de reaccionar, respira. Antes de hablar, piensa. Antes de actuar, evalúa las consecuencias, porque sabe que en cada decisión que toma, define quién es.
Pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces has dejado que una emoción momentánea destruya algo valioso en tu vida? ¿Cuántas oportunidades perdiste porque no supiste controlar tu reacción? Si quieres ser un hombre fuerte, no basta con tener músculos o una apariencia dura. La verdadera fortaleza está en el dominio de uno mismo. Tercer principio, independencia mental. Si tu bienestar depende de la aprobación de los demás, nunca serás realmente libre. Un hombre que vive preocupado por lo que piensan los otros es un prisionero de sus opiniones. No importa cuánto intente aparentar confianza, en el fondo sigue encadenado al miedo de ser rechazado, de no encajar, de ser juzgado. Y un hombre que teme al juicio de los demás nunca podrá tomar las decisiones correctas para su propia vida. Desde que nacemos, somos condicionados a buscar validación. Queremos la aprobación de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestra pareja, de la sociedad. Y en ese proceso, muchas veces sacrificamos lo que realmente queremos, lo que realmente creemos, solo para encajar. Pero un hombre estoico no busca encajar, busca vivir según sus principios. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos hombres desperdician su potencial porque tienen miedo de ser criticados? Miedo de seguir un camino diferente. Miedo de decir no cuando todos dicen sí. Miedo de actuar con lógica y razón cuando el resto sigue impulsos y emociones. Pero dime, ¿de qué sirve complacer a todos si, al final del día, sigues siendo un esclavo? Marco Aurelio lo dijo claramente: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. ¿Y qué significa ser un buen hombre? Significa tener la fuerza para pensar por ti mismo, para cuestionar lo que te dicen, para formar tu propia visión del mundo y actuar en consecuencia, sin necesidad de aprobación externa. El mundo está lleno de opiniones. Todos tienen algo que decir sobre lo que deberías hacer, cómo deberías vivir, qué camino deberías seguir. Pero al final del día, ninguna de esas voces va a cargar con las consecuencias de tus decisiones. Solo tú vivirás con ellas. Un hombre fuerte no permite que la presión social lo arrastre. No sigue tendencias solo porque están de moda. No busca validación en cada paso que da. Piensa por sí mismo, decide por sí mismo y avanza por sí mismo. Pero ser independiente mentalmente no significa ser terco ni ignorar toda opinión externa. Significa tener la capacidad de escuchar diferentes perspectivas, analizarlas con lógica y luego decidir qué tiene sentido para ti. No sigues lo que todos dicen, pero tampoco cierras los ojos a la realidad. Eres dueño de tu propio juicio. Pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces has dejado de hacer algo que querías solo por miedo a lo que dirán los demás? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque estabas más enfocado en la validación externa que en tu propia convicción? Si quieres ser un hombre estoico, necesitas liberarte de esas cadenas. Toma decisiones basadas en la razón, no en la aprobación. No busques encajar, busca ser fuerte. No sigas el camino que otros diseñaron para ti. Diseña el tuyo propio. Porque al final, la única opinión que realmente importa sobre tu vida es la tuya. Cuarto principio. Aceptación del destino. Amor fati. No importa cuánto planees tu vida, no importa cuán disciplinado seas o cuán inteligente te creas, en algún momento la vida te golpeará. Y cuando eso suceda, solo hay dos caminos: quejarte como un niño o aceptar el desafío como un hombre. Muchos viven en guerra con la realidad, rechazando lo que les sucede, enojándose con el destino, preguntándose, ¿por qué a mí? Pero la verdad es que la vida no te debe nada. No le importa si es justo o injusto. No le importa si te duele o si no estabas preparado. La vida simplemente sucede. Lo único que realmente importa es cómo respondes a lo que te pasa. Los estoicos llamaban a esto amor fati, que significa amar tu destino. No solo aceptarlo, sino abrazarlo completamente. No solo soportar lo que ocurre, sino usarlo como combustible para volverte más fuerte. Mira la historia de los grandes hombres. Ninguno de ellos tuvo una vida fácil. Marco Aurelio gobernó en tiempos de peste y guerra. Epicteto fue un esclavo que sufrió abusos. Séneca fue exiliado y condenado a muerte. Y sin embargo, en vez de lamentarse por su destino, usaron cada dificultad como una prueba de su carácter. Ahora, mírate a ti mismo. ¿Cuántas veces te has quejado de lo que te pasa? ¿Cuántas veces has visto los problemas como castigos en lugar de oportunidades?
Si quieres ser fuerte, deja de preguntarte, ¿por qué me sucede esto? Y empieza a preguntarte, ¿cómo puedo usar esto para mejorar? Un hombre estoico no gasta energía resistiéndose a lo inevitable. Si pierde un trabajo, lo ve como una oportunidad para reinventarse. Si una relación termina, lo usa como lección para crecer. Si enfrenta un obstáculo, lo toma como una prueba de su resistencia. Todo lo que le sucede, bueno o malo, es parte de su entrenamiento. Esto no significa que debes aceptar la derrota o resignarte a una vida mediocre. Significa que en lugar de maldecir la adversidad, la conviertes en tu aliada. No ves los problemas como algo que te destruye, sino como algo que te forja. Porque al final del día, no es lo que te pasa lo que define quién eres, sino cómo reaccionas a ello. Y un hombre fuerte, un hombre estoico, no huye del destino. Lo abraza, lo acepta y lo transforma en su mayor ventaja. Alfa de verdad. El hombre que construye y lidera. El término alfa se ha vuelto una moda. Hoy, cualquiera que hable más fuerte, tenga dinero o imponga su presencia es llamado alfa. Pero la realidad es que la mayoría de los hombres que se autodenominan así no son más que una caricatura de lo que significa ser verdaderamente fuerte. Ser un alfa no es gritar más, no es dominar con miedo, no es actuar con arrogancia. Es construir, liderar y enfrentar la vida con control absoluto. Un verdadero alfa no busca validación, no necesita demostrar nada a nadie porque su valor no se mide por opiniones externas. No es un tirano que impone su voluntad por la fuerza, sino un hombre que inspira respeto a través de sus acciones. No se deja llevar por emociones descontroladas, porque entiende que el verdadero poder radica en el dominio de sí mismo. Muchos confunden ser alfa con ser agresivo o actuar con superioridad sobre los demás, pero eso es solo inseguridad disfrazada de fuerza. El verdadero alfa es aquel que se fortalece a sí mismo, que forja su carácter con disciplina y que toma decisiones desde la razón, no desde el ego. A partir de ahora, vamos a desglosar lo que realmente hace a un hombre alfa desde la perspectiva estoica. No basado en modas ni en fantasías, sino en principios sólidos que han sido probados a lo largo de la historia. Si quieres ser un hombre fuerte, necesitas entender qué significa liderar, construir y vivir con propósito. Asume la responsabilidad de tu propia vida. En una pequeña ciudad, donde las calles parecían siempre familiares y los rostros se mezclaban en la rutina diaria, vivía Diego, un hombre que, a primera vista, parecía llevar una vida común y corriente. Sin embargo, en su interior se gestaba una lucha silenciosa, una batalla constante contra las excusas y la inercia de la comodidad. Diego había pasado muchos años culpando a las circunstancias, a la economía, incluso a sus propias decisiones del pasado, por no haber logrado aquello que siempre soñó, la libertad de ser dueño absoluto de su destino. Cada mañana, Diego se despertaba con el sonido del despertador, pero en lugar de levantarse de inmediato, se quedaba en la cama, sumido en pensamientos de «mañana será otro día». La promesa de un cambio, de tomar control, se quedaba siempre en el aire, mientras él se justificaba con razones que parecían inofensivas al principio. Aún no es el momento adecuado. La situación económica está complicada. No tengo el apoyo que necesito. Pero con el paso del tiempo, esas excusas se fueron transformando en una barrera infranqueable que lo mantenía anclado en una vida de mediocridad. Un día, mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles del barrio, Diego se encontró con un viejo amigo, Luis, a quien no veía desde hacía años. Luis había cambiado notablemente. Sus ojos brillaban con determinación y su andar reflejaba seguridad. Intrigado, Diego le preguntó qué había cambiado en su vida. Luis sonrió y comenzó a relatar su propio proceso de transformación, algo que no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de una decisión radical, asumir la responsabilidad total de su vida. Luis le contó que, en un punto de su existencia, se dio cuenta de que vivir en la autocompasión y en la constante búsqueda de excusas no le llevaba a ningún lado. Recordó momentos de su infancia, cuando su mayor sueño era ser el héroe de su propia historia, pero, con el tiempo, había permitido que el miedo y la falta de acción lo convirtieran en un espectador de su propio destino. La vida no te debe nada,
dijo Luis con convicción. Y cuanto más te quejes de lo que te pasa, más te quedas estancado. Decidí que si quería cambiar, debía empezar por mí mismo. Luis relató cómo comenzó a transformar su día a día. Se levantaba a primeras horas, se imponía rutinas estrictas y, sobre todo, dejó de culpar a los demás por sus fracasos. Empezó a buscar soluciones en lugar de excusas, y cada obstáculo se convirtió en un desafío a superar. Recuerda con claridad el momento en que, tras un revés profesional, en lugar de lamentarse y buscar culpables, se miró al espejo y se preguntó: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar? Esa pregunta lo impulsó a reinventarse, a estudiar y a trabajar con una determinación que lo llevó a conseguir logros que nunca había imaginado. Mientras Luis hablaba, Diego sintió que algo despertaba en su interior. Cada palabra resonaba con una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. La única persona responsable de su vida era él mismo. No podía seguir esperando a que las circunstancias cambiaran por sí solas, ni podía seguir permitiendo que el miedo a equivocarse lo paralizara. En ese instante, Diego comprendió que su vida estaba en sus propias manos y que el primer paso para dejar de ser víctima de las circunstancias era asumir la responsabilidad de sus decisiones. Esa tarde, al regresar a casa, Diego se sentó frente a una hoja en blanco. Durante horas, escribió sus frustraciones, sus miedos y, sobre todo, sus aspiraciones. Se dio cuenta de que había invertido demasiados años culpando a otros y de que era hora de cambiar el rumbo. Comenzó a trazar un plan, no tan perfecto, pero sincero, que lo obligaría a actuar en lugar de esperar. Sabía que no iba a ser fácil, pero entendía que cada pequeño paso era una victoria contra la inercia de la mediocridad. Con el tiempo, Diego empezó a notar cambios sutiles pero poderosos. Cada vez que se encontraba en la tentación de posponer sus tareas, recordaba las palabras de Luis y la promesa que se había hecho a sí mismo aquella tarde. Empezó a entrenar, no solo su cuerpo, sino también su mente. Leía sobre filosofía, aprendía de las historias de grandes hombres que habían superado adversidades inimaginables y, sobre todo, se obligaba a actuar sin esperar a que las condiciones fueran perfectas. Su vida comenzó a transformarse. Logró avances en su carrera, fortaleció sus relaciones y, lo más importante, descubrió que la verdadera libertad radica en el poder de decidir y actuar sin excusas. Diego se dio cuenta de que asumir la responsabilidad no significaba cargar solo con el peso del mundo, sino reconocer que, al final, cada experiencia, cada caída y cada triunfo era parte del camino hacia la grandeza. Empezó a ver los errores no como fracasos, sino como lecciones valiosas que lo ayudaban a crecer. Y en cada desafío, en cada dificultad, encontraba una oportunidad para demostrar que él era el arquitecto de su propio destino. Una noche, después de una jornada especialmente intensa, Diego salió a caminar bajo la luz de la luna. Mientras recorría las calles silenciosas, se sentía en paz consigo mismo. Había dejado de ver la vida como una serie de eventos incontrolables y empezó a apreciarla como una sucesión de decisiones propias, de momentos en los que había elegido actuar en lugar de rendirse. Recordó una frase que había leído en uno de sus libros favoritos: no puedes cambiar el pasado, pero sí tienes el poder de definir tu futuro. Esa idea se instaló en su mente y se convirtió en el motor que lo impulsaba cada día. El camino de Diego no estuvo exento de tropiezos. Hubo momentos en que las dudas lo asaltaban, en que el miedo a fracasar volvía a asomar y casi lo arrastraba de nuevo a la inercia. Pero cada vez que la tentación de rendirse se hacía presente, recordaba aquella conversación con Luis, aquella tarde en la que decidió que su vida no sería producto del azar, sino de su propia voluntad. Con cada obstáculo superado, su confianza se afianzaba y poco a poco fue dejando atrás la mentalidad de víctima para abrazar la de protagonista. En sus nuevos proyectos, Diego no dudó en asumir riesgos. Comprendió que la vida rara vez ofrece garantías y que el éxito pertenece a quienes están dispuestos a enfrentar la incertidumbre con valentía. Se dedicó a emprender pequeños negocios, a experimentar en áreas que antes le parecían inalcanzables. Cada fracaso se transformó en una oportunidad para aprender y cada logro en una confirmación de que había tomado la decisión correcta al dejar de culpar a otros. Con el paso de los años,
La transformación de Diego se hizo evidente para quienes lo conocían. Ya no era el hombre que se lamentaba por las circunstancias, sino aquel que inspiraba a otros a tomar las riendas de su propia existencia. Se convirtió en un ejemplo vivo de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de asumir la responsabilidad de cada elección, en la determinación de actuar sin excusas y en la voluntad de transformar los desafíos en oportunidades. El viaje de Diego es, en esencia, el viaje de todo hombre que se atreve a dejar de ser un espectador en su propia vida. Es un llamado a reconocer que, aunque el mundo puede presentarse lleno de obstáculos y dificultades, la llave para superarlos siempre ha estado en nuestras manos. No se trata de esperar a que las circunstancias sean perfectas, sino de crear las condiciones para crecer, aprender y prosperar a partir de cada experiencia, ya sea buena o mala. Hoy, al mirar hacia atrás, Diego sabe que asumir la responsabilidad fue el primer y más importante paso en su camino hacia la transformación. Entendió que la vida no es una serie de golpes que te derriban, sino una serie de oportunidades para levantarte, aprender y volver a intentarlo. Esa filosofía se convirtió en el pilar de su existencia y en el legado que ahora comparte con aquellos que, como él, buscan ser dueños de su propio destino. En la historia de la humanidad, los grandes líderes, filósofos y hombres de acción siempre han tenido en común la capacidad de enfrentar la adversidad con determinación y de transformar los obstáculos en escalones hacia el éxito. Desde los tiempos de los antiguos estoicos hasta los desafíos del mundo moderno, la lección es inmutable. El poder de cambiar tu vida reside en la capacidad de asumir, sin excusas, la responsabilidad de cada decisión. Hoy te invito a reflexionar sobre tu propia vida. Piensa en cuántas veces has permitido que el miedo, la incertidumbre o las circunstancias te impidan avanzar. Imagina por un momento lo que podrías lograr si dejaras de buscar a quién culpar y comenzaras a actuar por ti mismo. No esperes a que alguien más te salve, porque la única persona que tiene el poder de transformar tu existencia eres tú. La historia de Diego es la historia de cada hombre que alguna vez se sintió atrapado por la inercia y decidió, en lugar de rendirse, tomar las riendas de su destino. Es la historia de cómo la transformación personal empieza con una decisión, con el coraje de enfrentar la realidad y con la firme convicción de que, aunque el camino sea duro, cada paso hacia adelante vale la pena. Al final del día, la vida te presentará desafíos, golpes y momentos de incertidumbre, pero también te ofrecerá la oportunidad de crecer, de aprender y de convertir cada obstáculo en una lección invaluable. La verdadera fortaleza no reside en evitar los problemas, sino en enfrentarlos con determinación y en utilizar cada experiencia para forjar un carácter inquebrantable. Hoy, más que nunca, es el momento de dejar de culpar a la vida y comenzar a escribir tu propia historia, porque al final, lo que realmente define quién eres no son las circunstancias externas, sino la forma en que decides enfrentarlas y superarlas. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para asumir la responsabilidad de tu vida, para dejar atrás las excusas y para dar el primer paso hacia el destino que siempre has deseado. No se trata de esperar a que llegue el momento perfecto o a que las condiciones sean ideales. Se trata de mirar la realidad de frente, aceptar tus errores y aprender de ellos, y sobre todo, de tener la valentía de actuar, incluso cuando el camino parece incierto. Así, poco a poco, transformarás no solo tu vida, sino también la forma en que te ves a ti mismo y a los desafíos que el destino te presente. Esa es la verdadera esencia de asumir la responsabilidad. Reconocer que, a pesar de las adversidades, tienes el poder de cambiar tu historia, de construir un futuro que refleje la fuerza de tu voluntad y de convertir cada tropiezo en una lección para avanzar con más seguridad. Es el compromiso contigo mismo de no rendirte, de seguir luchando y de demostrar que la verdadera grandeza se forja en el fuego de la adversidad. Que la historia de Diego te inspire a mirar hacia adentro y a preguntarte, ¿qué puedo hacer hoy para tomar el control de mi vida? ¿Qué excusas estoy dejando pasar y qué oportunidades estoy dispuesto a crear? Porque el camino hacia la libertad personal no depende de las circunstancias externas, sino de la fuerza interior que cada uno decide cultivar día a día. Esta es la esencia de ser verdaderamente responsable,
de ser dueño de cada paso en el camino y de construir, con cada acción, la vida que mereces. Solo tú tienes el poder de decidir qué tipo de hombre quieres ser, y ese poder reside en la capacidad de asumir la responsabilidad plena de tu existencia. Cada elección, cada pequeño acto de disciplina y cada lección aprendida te acercan un poco más al hombre que estás destinado a ser. Actúa con estrategia, no por impulso. En una ciudad vibrante y llena de contrastes, donde el bullicio de las avenidas se mezclaba con la calma de los parques en las primeras horas de la mañana, vivía Julián, un hombre que, a lo largo de los años, había aprendido que la verdadera fortaleza no reside en actuar sin pensar, sino en trazar un plan y seguirlo con disciplina. La vida, le había enseñado, no recompensa las reacciones impulsivas, sino las decisiones meditadas y estratégicas. Desde muy joven, Julián se caracterizó por dejarse llevar por la corriente. En la adolescencia, sus decisiones eran tan rápidas y emocionales como un torrente, y muchas veces acababan en consecuencias inesperadas. Por ejemplo, en una ocasión, movido por la furia tras una discusión acalorada con un amigo, tomó una decisión de la cual se arrepintió profundamente. Abandonó un proyecto escolar que había demandado tanto esfuerzo. Esa experiencia le mostró que los impulsos podían arruinar no solo oportunidades, sino también relaciones y sueños. Con el tiempo, y tras varias experiencias dolorosas, Julián decidió que necesitaba cambiar. Empezó a darse cuenta de que las decisiones tomadas en el calor del momento raramente conducían a resultados positivos. Fue entonces cuando descubrió el valor de actuar con estrategia. Comprendió que cada acción debía ser el resultado de un proceso de reflexión, de análisis y de previsión. No se trataba de negar las emociones o de vivir sin pasión, sino de canalizarlas de manera que impulsaran decisiones sólidas y meditables. Una mañana, mientras se sentaba a desayunar en su pequeño apartamento, Julián recordó una cita de uno de sus filósofos favoritos: "La impulsividad es la enemiga del progreso". Esa frase, que en un principio parecía fría y distante, comenzó a cobrar sentido en su vida. Decidió que a partir de ese momento, cada vez que sintiera el impulso de actuar precipitadamente, se detendría y se preguntaría: ¿qué me llevaré de esto mañana? ¿Es esta la decisión que forjará mi futuro, o simplemente responderé a un capricho del momento? Esa nueva perspectiva se reflejó en todos los ámbitos de su vida. En el trabajo, cuando se enfrentaba a problemas complejos, Julián ya no se dejaba llevar por la adrenalina y la frustración. En lugar de tomar decisiones apresuradas, aprendió a analizar cada situación, a consultar a sus colegas y a construir planes de acción detallados. Por ejemplo, cuando la empresa en la que trabajaba se enfrentó a una crisis repentina, muchos compañeros cayeron en el pánico y reaccionaron con medidas precipitadas. Julián, en cambio, se sentó a evaluar el panorama completo, identificó las variables clave y propuso una solución estructurada que no solo resolvió el problema inmediato, sino que también sentó las bases para evitar futuros inconvenientes. Su capacidad para actuar con estrategia lo convirtió en un referente, alguien a quien otros acudían en busca de consejo. En el ámbito personal, la transformación fue igualmente notable. Había momentos en que Julián solía reaccionar con ira ante pequeñas provocaciones, ya sea en discusiones familiares o en desencuentros casuales. Sin embargo, con el tiempo aprendió a pausar, a respirar hondo y a evaluar la situación antes de responder. Descubrió que, al controlar sus reacciones, no solo evitaba conflictos innecesarios, sino que también ganaba el respeto y la admiración de quienes lo rodeaban. Aquella habilidad para transformar el impulso en una respuesta estratégica se convirtió en su sello personal. Recuerdo una tarde en la que, durante una reunión familiar, surgió una discusión acalorada. Un primo, visiblemente alterado, comenzó a gritar reclamando una vieja deuda. En el pasado, Julián habría reaccionado inmediatamente, defendiendo su postura con el mismo tono elevado y emocional, pero esa vez, en lugar de dejarse arrastrar por la corriente del conflicto, se tomó un momento para pensar. Con voz pausada y firme, explicó que entendía el enojo del primo, pero que la situación merecía una conversación tranquila para llegar a una solución justa. Ese simple acto de estrategia, de actuar con cabeza en lugar de con el corazón desenfrenado, cambió el curso de la reunión.
La tensión se disipó, y lo que pudo haber escalado en una disputa mayor, se transformó en un diálogo constructivo. Fue en ese instante que todos comprendieron el poder de la estrategia frente al impulso. Pero actuar con estrategia no es una habilidad que se adquiere de la noche a la mañana. Es el resultado de años de autoconocimiento, de aprender a reconocer los momentos en que el impulso desea dominar y de entrenar la mente para tomar decisiones con serenidad. Julián comenzó a estudiar, a leer sobre psicología, filosofía y liderazgo. Se sumergió en las enseñanzas de los grandes maestros estoicos, quienes sostenían que la calma y la reflexión son las armas más poderosas contra la adversidad. Se dio cuenta de que la vida es una serie de momentos decisivos y que, en cada uno, reside la posibilidad de elegir entre actuar por impulso o con estrategia. Durante uno de esos periodos de introspección, Julián se enfrentó a una decisión crucial. Había recibido una oferta de trabajo que, a primera vista, parecía ideal. Sin embargo, el puesto implicaba mudarse a otra ciudad, dejar atrás a sus amigos y a la familia. En el pasado, un impulso habría dictado aceptar sin más, basado en la emoción del cambio y en el brillo de una nueva oportunidad. Pero esta vez, decidió analizarlo meticulosamente. Hizo una lista de pros y contras, consultó a personas de confianza y reflexionó sobre sus propios objetivos a largo plazo. Al final concluyó que, aunque la oferta era tentadora, la mudanza no se alineaba con su visión personal de estabilidad y crecimiento. Su decisión, basada en una estrategia bien fundamentada, le permitió conservar el rumbo y mantenerse fiel a sus prioridades, evitando una reacción impulsiva que podría haber alterado el equilibrio de su vida. La transformación de Julián se extendió también a sus relaciones interpersonales. En un mundo donde muchos se dejan llevar por emociones volátiles y decisiones sin meditar, él se convirtió en un faro de racionalidad y mesura. Sus amigos y colegas notaban cómo, ante conflictos o situaciones inesperadas, él siempre encontraba la forma de calmar el ambiente y proponer soluciones viables. Esa capacidad no surgía de la ausencia de emociones, sino de la decisión consciente de no dejar que el impulso las dirigiera. En cada discusión, en cada situación límite, Julián recordaba la importancia de actuar con estrategia, pues sabía que la impulsividad rara vez trae consigo resultados duraderos. Una noche, después de una jornada complicada en el trabajo, Julián salió a caminar por las calles iluminadas por farolas y reflejadas en charcos de lluvia. Mientras caminaba, su mente repasaba cada decisión tomada durante el día. Reflexionó sobre cómo, en lugar de dejarse llevar por la frustración, había optado por analizar cada situación y responder de manera calculada. Esa sensación de control y de propósito le llenó de una satisfacción profunda. Entendió que cada acción estratégica era una pequeña victoria contra el caos del impulso, una reafirmación de que él era el dueño de su destino. Con el paso de los años, Julián se dio cuenta de que la verdadera libertad no consiste en evitar los errores, sino en aprender de ellos y en forjar un camino basado en decisiones meditables. La estrategia se convirtió en su filosofía de vida, y cada desafío que enfrentaba era tratado como una oportunidad para poner a prueba su capacidad de planificación y análisis. Incluso en los momentos de incertidumbre, cuando las emociones amenazaban con invadir su juicio, él encontraba la fuerza para detenerse, respirar y pensar en las consecuencias de sus acciones. Esa disciplina mental le permitió construir un camino de éxito y satisfacción, donde cada paso estaba guiado por la razón y no por la inmediatez de un impulso pasajero. En el fondo, Julián sabía que la clave para actuar con estrategia no era reprimir sus emociones, sino comprenderlas y saber cuándo dejarlas fluir y cuándo frenarlas. Aprendió a identificar las señales de alerta, el latido acelerado del corazón, el sudor en la frente, la tensión en los músculos. Cada vez que detectaba esos signos, se obligaba a detenerse y a reflexionar antes de responder. Con el tiempo, esa práctica se convirtió en un hábito tan arraigado que, incluso en las situaciones más intensas, lograba mantener la calma y la claridad mental. Esa capacidad de detener el torrente del impulso y de transformar la energía emocional en una fuerza productiva fue lo que marcó la diferencia en su vida. Los cambios en Julián no pasaron desapercibidos. Su entorno comenzó a notarlo. Sus amigos lo buscaban para pedir consejo. Sus compañeros de trabajo lo admiraban por su capacidad de liderazgo.
y su familia se sentía orgullosa de ver en él a un hombre que había superado sus impulsos y había aprendido a vivir con propósito. La transformación de Julián se convirtió en un ejemplo vivo de cómo actuar con estrategia puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. En reuniones, en proyectos y en conversaciones cotidianas, él compartía su experiencia, recordando a todos que el verdadero poder reside en la capacidad de pensar antes de actuar, de analizar las consecuencias y de elegir el camino que, aunque requiera más esfuerzo, es el que conduce a la realización personal. Una tarde, en una charla con un grupo de jóvenes emprendedores, Julián relató cómo la impulsividad casi le cuesta oportunidades irreparables. Habló de aquellas veces en las que sus decisiones precipitadas lo habían llevado por caminos oscuros y cómo, al adoptar una estrategia reflexiva, había aprendido a transformar cada error en una lección. No se trata de eliminar la emoción, decía con voz calmada y mirada firme, sino de entenderla, canalizarla y, sobre todo, de no dejar que guíe cada una de nuestras acciones sin un análisis previo. Sus palabras resonaron en el auditorio y muchos se fueron con la firme determinación de aplicar esa filosofía en sus propias vidas. La historia de Julián es un testimonio de que la vida no es un campo de batalla en el que se gana por la fuerza bruta de la impulsividad, sino por la astucia, la estrategia y el autocontrol. Cada día, al despertar, él se comprometía a vivir de manera diferente, a planificar sus acciones, a prever posibles obstáculos y a tomar decisiones con la mente fría, aun cuando el corazón latiera con fuerza. Esa combinación de pasión y estrategia fue la que lo llevó a alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Hoy, mientras el sol se asoma entre los edificios de la ciudad, Julián sigue recorriendo su camino, consciente de que cada elección, cada pequeño acto estratégico, es una inversión en su futuro. Sabe que actuar por impulso puede ser tentador en momentos de alta emoción, pero también conoce el costo de dejarse llevar por la inmediatez. Por ello, cada decisión es un acto deliberado. Cada paso meditado y cada acción, aunque a veces tardada, es el resultado de un análisis profundo y de una visión a largo plazo. En el tejido de la vida de Julián se entrelazan lecciones de autocontrol, de disciplina y de la importancia de pensar antes de actuar. Su transformación no fue instantánea, sino el resultado de una serie de elecciones conscientes que lo llevaron a entender que el éxito y la realización personal no se obtienen de forma fortuita, sino a través de la estrategia. Y es que, en un mundo que a menudo premia la inmediatez y la reacción impulsiva, Julián decidió forjar su propio camino basado en la razón, en la planificación y en la visión a futuro. Esta es la esencia de actuar con estrategia, no por impulso. Se trata de transformar cada emoción en una herramienta, cada reacción en una oportunidad para crecer y cada desafío en un escalón hacia un futuro mejor. Es la convicción de que, si bien no podemos controlar todas las circunstancias de la vida, sí podemos elegir la forma en que respondemos a ellas. Y en esa elección radica el poder de cambiar no solo nuestro destino, sino también la forma en que impactamos el mundo que nos rodea. La historia de Julián nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Nos recuerda que, aunque el impulso pueda ser una fuerza poderosa, es la estrategia lo que nos permitirá construir un futuro sólido y lleno de significado. En cada dilema, en cada encrucijada, se nos presenta la opción de actuar sin pensar o de tomarnos un momento para evaluar, planificar y luego actuar con determinación. La diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la realización y el arrepentimiento, radica en esa elección. Hoy, al mirar hacia atrás en el recorrido de Julián, queda claro que la verdadera fortaleza no consiste en reaccionar sin pensar, sino en dominar la propia mente y en transformar cada impulso en una oportunidad para construir algo duradero. Actuar con estrategia es, en definitiva, una forma de vivir que exige coraje, disciplina y, sobre todo, una profunda conexión con el propio ser. Es la capacidad de ver más allá del momento, de visualizar el futuro y de tomar decisiones que, aunque en el corto plazo puedan parecer contrarias a los impulsos, en el largo plazo forjen una vida llena de propósito y logros. Que la experiencia de Julián sirva de inspiración para todos aquellos que se sientan atrapados en la inmediatez de sus emociones. Que cada uno encuentre en la reflexión y en la planificación
la herramienta necesaria para transformar su vida, sabiendo que el poder de decidir siempre está en nuestras manos. Al final del día, actuar con estrategia no es simplemente una forma de evitar errores, sino la clave para construir un legado, para ser recordado no por reacciones efímeras, sino por decisiones que marcaron la diferencia. Y así, en cada amanecer, cuando el mundo se despierta con la promesa de nuevos desafíos, recordamos que la verdadera grandeza reside en la capacidad de pensar, planificar y actuar con la mente tan clara como el cielo en la mañana. Esa es la verdadera esencia de vivir con estrategia, de construir un futuro en el que cada acción, por más pequeña que sea, contribuya al sueño de ser, en definitiva, un hombre de palabra y de propósito. Conviértete en un líder por el ejemplo, no por el ego. En el corazón de una ciudad bulliciosa y diversa, donde las luces de neón se mezclaban con la tradición de calles empedradas, vivía Sebastián, un hombre que había transitado por senderos oscuros antes de encontrar la verdadera esencia del liderazgo. Sebastián no siempre fue reconocido como líder. De hecho, en sus primeros años, se dejó llevar por el ego y la necesidad de impresionar, creyendo que ser líder era imponer su voluntad y demostrar superioridad. Sin embargo, la vida le enseñó que el liderazgo auténtico no se impone, se gana a través del ejemplo y la coherencia de sus acciones. Desde muy joven, Sebastián sintió el peso de las expectativas. Creció en un barrio donde la imagen y el prestigio parecían ser lo único que importaba. En la escuela, participaba en actividades y competencias, y siempre se esforzaba por destacarse. Su motivación inicial era ser admirado, recibir aplausos y ver reflejado en los ojos de los demás la idea de un líder perfecto. Pero conforme fue madurando, se dio cuenta de que los aplausos eran efímeros y las palabras vacías, mientras que la verdadera influencia se construía a través de acciones que inspiraban a los demás a seguir un camino de superación y compromiso. La transformación de Sebastián comenzó cuando asumió el rol de mentor en un centro comunitario del barrio. Allí, encontró a jóvenes que, a diferencia de él en sus primeros años, estaban sedientos de un ejemplo real, alguien que los guiara con humildad y determinación. Durante sus primeros días en el centro, Sebastián se esforzó en demostrar sus conocimientos y habilidades, tratando de impresionar con discursos y posturas altaneras. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que sus palabras no lograban conectar con aquellos que lo escuchaban. Los jóvenes necesitaban algo más, necesitaban ver en él la fortaleza de alguien que, a través de sus propios tropiezos, había aprendido a levantarse y a superar las adversidades. Una tarde, mientras organizaba una charla motivacional para los adolescentes del barrio, ocurrió un incidente que cambiaría su perspectiva. Un joven llamado Miguel, visiblemente frustrado, se acercó a Sebastián después de la sesión y le dijo con voz temblorosa: «Yo no sé cómo seguir adelante, todo me parece tan difícil. Ustedes hablan de liderazgo, pero para mí eso suena a alguien que vive en una torre de marfil, lejos de la realidad». Las palabras de Miguel impactaron a Sebastián profundamente. Por primera vez, se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había logrado, no era reconocido por su capacidad de inspirar, sino por el eco de un ego que lo había distanciado de la gente. Esa noche, en la soledad de su pequeño departamento, Sebastián reflexionó largamente. Se cuestionó cada acción y cada palabra que había pronunciado durante sus charlas. Comprendió que había estado persiguiendo un ideal vacío, el de ser admirado, sin realmente ofrecer a los demás un camino tangible a seguir. Decidido a cambiar, Sebastián tomó la decisión de redirigir su enfoque. Se propuso convertirse en el líder que él mismo hubiera deseado tener en su juventud, un hombre que no imponía, sino que servía de ejemplo, que mostraba con hechos lo que significaba enfrentar la vida con humildad y determinación. Abrazó la idea de que el liderazgo auténtico se construye en el día a día, a través de acciones coherentes, de la constancia en los pequeños detalles y del compromiso sincero con el bienestar común. Los primeros pasos de esta transformación no fueron fáciles. Sebastián comenzó a involucrarse más personalmente en la vida de los jóvenes del centro comunitario. Empezó a visitarlos en sus casas, a conocer sus historias, a compartir sus propias experiencias de fracasos y aprendizajes. Contó cómo, en su adolescencia, había cometido errores al buscar la aprobación de otros, cómo había desperdiciado oportunidades por dejarse llevar por la vanidad y cómo,
Poco a poco, había aprendido a valorar la honestidad y la autenticidad por encima de todo. Una de las historias que más resonó entre los jóvenes fue la de una noche en que, sintiéndose derrotado por una serie de reveses personales, Sebastián salió a caminar bajo la lluvia sin buscar refugio. Caminó por las calles solitarias, sin importar el frío ni la incomodidad, y en ese trayecto se dio cuenta de que la vida le estaba ofreciendo una lección crucial. No se trataba de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con la convicción de que cada obstáculo era una oportunidad para crecer. Esa experiencia lo impulsó a adoptar una actitud más resiliente y a entender que un verdadero líder es aquel que, aun en los momentos más oscuros, sigue avanzando con la frente en alto, sin buscar culpables ni excusas. Con el tiempo, la actitud transformada de Sebastián empezó a reflejarse en la comunidad. Ya no se trataba de discursos grandilocuentes ni de promesas vacías, sino de acciones concretas. Organizó talleres de formación, jornadas de limpieza en el barrio, actividades deportivas y culturales que no solo ayudaban a desarrollar habilidades, sino que también fortalecían el espíritu de unidad entre los vecinos. En cada evento, Sebastián estaba presente, no como figura distante, sino participando activamente, demostrando que él también estaba en el mismo camino de superación que los demás. La clave de su éxito radicaba en su capacidad para liderar con el ejemplo. Cada mañana, antes de iniciar sus actividades, se levantaba temprano, realizaba ejercicios y dedicaba un tiempo a la reflexión. Estas rutinas, que en el pasado había considerado insignificantes, se convirtieron en la base de su nueva forma de ser. Los jóvenes comenzaron a notar que, a diferencia de otros líderes que prometían soluciones mágicas, Sebastián enfrentaba sus propios desafíos con una honestidad brutal. Cuando cometía errores, los admitía públicamente y se comprometía a mejorar. Cuando se enfrentaba a una situación difícil, no recurría a la crítica destructiva, sino a la búsqueda conjunta de soluciones. Un día, durante una asamblea comunitaria, surgió una discusión acalorada entre algunos vecinos sobre la administración de un proyecto de renovación en el barrio. Las tensiones crecían y parecía que el encuentro se encaminaba a la confrontación. En ese momento, Sebastián se levantó lentamente y, sin alzar la voz, compartió su propia experiencia sobre cómo había aprendido a trabajar en equipo tras enfrentar grandes desafíos en su vida personal. Con voz serena y mirada sincera, relató cómo en el pasado, su ego le había llevado a tomar decisiones impulsivas que terminaron generando conflictos, y cómo el verdadero cambio surgió cuando decidió escuchar a los demás, valorar sus opiniones y trabajar codo a codo para alcanzar objetivos comunes. Sus palabras, cargadas de humildad y autenticidad, calmaron los ánimos. Los vecinos, contagiados por su ejemplo, comenzaron a dialogar de forma constructiva, dejando atrás las diferencias para enfocarse en el bien mayor del barrio. La transformación de Sebastián no solo impactó en su entorno inmediato, sino que trascendió a otros sectores de la ciudad. Con el tiempo, fue invitado a participar en conferencias y seminarios sobre liderazgo comunitario. Allí, en escenarios más amplios, compartía su historia sin adornos, reconociendo abiertamente sus errores pasados y enfatizando que el liderazgo verdadero se construye a través de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Su relato se convirtió en un faro para muchos que buscaban dejar de lado el ego y aprender a liderar desde la experiencia personal y el servicio a los demás. En una de esas conferencias, un joven se acercó a Sebastián después de su intervención y le confesó que durante años había idealizado a líderes que se mostraban inalcanzables y arrogantes, pero que en el relato de Sebastián encontró una imagen diferente, la de un hombre que, a pesar de sus propias debilidades y fracasos, se había convertido en un ejemplo de resiliencia y compromiso. Ese joven le dijo: «Antes, pensaba que para ser un líder debía imponer mi voluntad, gritar mis ideas y esperar que los demás me siguieran por admiración. Ahora entiendo que el verdadero liderazgo es silencioso, se manifiesta en el día a día, en las pequeñas acciones que suman y en la capacidad de inspirar a otros a ser mejores sin necesidad de forzar nada». Las palabras del joven llenaron a Sebastián de una emoción genuina, pues representaban el cambio que él mismo había anhelado en su vida. A lo largo de los años, Sebastián se mantuvo fiel a su compromiso de liderar con el ejemplo.
Nunca dejó que el ego volviera a dominar sus acciones. Cada desafío, cada obstáculo, era enfrentado con una mezcla de humildad y determinación. Aprendió que el liderazgo no se trata de recibir aplausos o de ostentar un título, sino de construir puentes, de inspirar confianza y de ayudar a otros a descubrir su propio potencial. El camino no estuvo exento de momentos difíciles. Hubo ocasiones en que la frustración y el cansancio amenazaron con hacer retroceder sus avances. En esos momentos, Sebastián recordaba las palabras que le habían cambiado la vida. Un líder no es quien grita más fuerte, sino quien demuestra, a través de su ejemplo, que es posible transformar la realidad. Esa frase se convirtió en su mantra, una guía que lo impulsaba a seguir adelante, incluso cuando las fuerzas parecían flaquear. Con el paso del tiempo, la transformación de Sebastián se hizo evidente para todos. Ya no era un hombre que buscaba destacar por su voz o por su presencia imponente, sino por la fuerza silenciosa de sus acciones. La comunidad comenzó a replicar sus iniciativas. Los jóvenes se comprometieron más activamente en proyectos colectivos y poco a poco, el barrio entero se transformó en un ejemplo de unión y progreso. La historia de Sebastián se difundió y muchos otros líderes emergieron, inspirados por el hecho de que el verdadero poder reside en la coherencia y la humildad, no en el ego. Hoy, al caminar por las mismas calles que una vez vieron sus primeros tropiezos, Sebastián observa con satisfacción el fruto de su transformación. Sabe que el liderazgo es un camino constante, un proceso de aprendizaje y de entrega a los demás. Entiende que cada día es una nueva oportunidad para demostrar que el ejemplo habla más fuerte que cualquier palabra, y que un líder auténtico se mide por la capacidad de elevar a quienes lo rodean, no por la admiración efímera que pueda generar su imagen. La historia de Sebastián es un testimonio de que el verdadero liderazgo no se conquista con el ego, sino con la integridad, la empatía y la determinación de ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Es la historia de un hombre que aprendió que para guiar a otros, primero debe conocerse a sí mismo, aceptar sus errores y trabajar incansablemente para convertir cada tropiezo en una lección. Su vida demuestra que, al final, un líder se construye día a día, con cada acción, con cada gesto de solidaridad y con la firme convicción de que inspirar a otros es el mayor logro que se puede alcanzar. Que la experiencia de Sebastián te inspire a mirar más allá del ego y a descubrir en ti el líder que, a través del ejemplo y la coherencia, puede transformar no solo su vida, sino la de toda una comunidad. Porque al fin y al cabo, el liderazgo genuino no se impone, se vive, se respira y se comparte. En cada pequeño acto de bondad, en cada decisión tomada con humildad y en cada paso firme hacia un futuro mejor, construye riqueza, conocimiento y un cuerpo fuerte. En un barrio de la ciudad, donde el ritmo frenético de la vida se mezclaba con la quietud de los parques en las primeras horas del día, vivía Andrés, un hombre común con un sueño extraordinario: transformar cada aspecto de su vida para alcanzar la grandeza personal. Desde muy joven, Andrés comprendió que la verdadera riqueza no era solo la acumulación de bienes materiales, sino el fruto de un esfuerzo constante por crecer en tres frentes esenciales: la prosperidad financiera, el saber y la fortaleza física. Su camino no fue fácil, pero cada tropiezo se convirtió en una lección que lo empujaba a superarse día a día. Andrés creció en un hogar donde las oportunidades parecían limitadas. Sus padres trabajaban incansablemente, pero el ciclo de la escasez y la incertidumbre lo marcó desde pequeño. Sin embargo, en lugar de resignarse, decidió aprender de cada situación. Comenzó a leer libros prestados de la biblioteca, a buscar en internet cursos gratuitos y a estudiar las historias de hombres que, a pesar de las adversidades, habían logrado construir imperios y cambiar su destino. Esa sed de conocimiento lo impulsó a formarse, a cuestionar y a soñar en grande. El primer paso de Andrés fue establecer metas claras. Se dio cuenta de que para construir riqueza era necesario tener un plan. Empezó a ahorrar, a invertir en su educación y a buscar oportunidades de crecimiento. No se trataba solo de acumular dinero, sino de entender el valor del esfuerzo y la disciplina. Con el tiempo, sus ahorros comenzaron a rendir frutos modestos,
pero que lo motivaron a seguir aprendiendo sobre finanzas personales, inversiones y el manejo inteligente del dinero. Para Andrés, cada centavo era una semilla que, bien cuidada, podía florecer en un futuro de abundancia. Mientras trabajaba en su prosperidad económica, Andrés también se dedicó a ampliar sus horizontes intelectuales. Pasaba noches enteras leyendo sobre filosofía, historia, ciencia y desarrollo personal. Sabía que el conocimiento era una herramienta poderosa, capaz de abrir puertas y transformar perspectivas. Se inscribió en cursos, asistió a seminarios y poco a poco fue construyendo un acervo de saber que le permitía tomar decisiones informadas en todos los aspectos de su vida. Su mente se convirtió en un refugio de ideas, estrategias y aprendizajes que lo hacían cada día más sabio y seguro de sí mismo. Pero Andrés no se conformó únicamente con enriquecer su mente y su bolsillo. También comprendió que un cuerpo fuerte era la base para sostener todos sus logros. Recordaba las veces en que, en su juventud, se sintió débil y sin energía, y cómo esa sensación de fatiga le impedía disfrutar plenamente de la vida. Decidió entonces emprender una transformación física. Al principio, los entrenamientos fueron duros y las horas de ejercicio parecían interminables. Sin embargo, con el tiempo, cada gota de sudor y cada kilómetro recorrido se convirtieron en el reflejo de su compromiso por ser la mejor versión de sí mismo. Cada mañana, antes de que la ciudad despertara, Andrés se levantaba para entrenar. Corrió por las calles desiertas, sintió el latido acelerado de su corazón y en ese silencio, encontró la determinación que lo impulsaba a superar sus límites. Con disciplina, fue incorporando rutinas de fuerza, resistencia y flexibilidad, combinadas con una alimentación balanceada que le permitiera nutrir su cuerpo de la mejor manera posible. La transformación física no fue instantánea, pero día tras día fue forjando un cuerpo que reflejaba su lucha interna y su inquebrantable voluntad de cambiar. La vida de Andrés comenzó a tomar forma de manera notable. Cada aspecto, la economía, el conocimiento y la fortaleza física, se retroalimentaba y fortalecía mutuamente. A medida que su mente se enriquecía con nuevos aprendizajes, encontraba oportunidades para invertir y multiplicar su capital. Con cada logro en el gimnasio, ganaba la confianza necesaria para enfrentar desafíos más grandes en su carrera profesional. La disciplina que había aplicado en un área de su vida se extendió a las otras, creando un ciclo virtuoso de mejora continua. Una tarde, mientras se encontraba en una cafetería revisando un libro sobre inversiones, Andrés fue abordado por un joven que lo reconoció. El muchacho, con una mezcla de asombro y admiración, le dijo: «He visto cómo cambiaste, señor. Antes parecía que la vida te pasaba por encima, pero ahora te veo como un ejemplo de que, con esfuerzo, se puede transformar todo. ¿Cuál es el secreto?». Andrés sonrió y, tomando un sorbo de su café, respondió con sencillez: «No existe un secreto mágico. Se trata de asumir la responsabilidad en cada aspecto de tu vida. Si quieres riqueza, construye un plan y aprende constantemente. Si quieres conocimiento, nunca dejes de cuestionar y estudiar. Y si deseas un cuerpo fuerte, respeta el esfuerzo diario. Todo está conectado. No se puede tener uno sin los otros». La conversación se extendió durante horas. El joven, inspirado por la historia de Andrés, compartió sus propias aspiraciones y miedos. Andrés, con la humildad de quien ha atravesado dificultades, le contó sus fracasos, las noches de desvelo estudiando y las primeras veces que sintió el dolor de una rutina exigente. Le explicó que cada obstáculo había sido una oportunidad para aprender y que, en realidad, el camino hacia la grandeza personal es una travesía constante de autoconocimiento y esfuerzo. Con el tiempo, la figura de Andrés se convirtió en un referente en su comunidad. No era solo un hombre que había logrado mejorar su situación financiera, intelectual y física. Era alguien que demostraba, a través de su ejemplo, que el cambio es posible. Organizó talleres y charlas donde compartía sus experiencias y estrategias, inspirando a otros a emprender su propio camino de transformación. Los vecinos, jóvenes y adultos, comenzaron a imitar sus hábitos. Se levantaban más temprano, se informaban sobre inversiones, se ejercitaban y, sobre todo, adoptaban una mentalidad de mejora constante. Un día, en una de esas charlas, un participante le preguntó: «¿Cómo podemos saber que estamos haciendo lo correcto si cada día es tan incierto?».
Andrés, mirando a los ojos a cada uno de los presentes, respondió: la incertidumbre es parte de la vida, pero lo que determina tu éxito es la consistencia. No importa si hoy das un paso pequeño, lo importante es que sigas avanzando. Cada libro que lees, cada dólar que inviertes sabiamente, cada gota de sudor en el gimnasio, es una inversión en tu futuro. La verdadera riqueza se construye día a día, con paciencia, disciplina y la convicción de que cada esfuerzo te acerca un poco más a tu meta. El mensaje de Andrés resonó profundamente en la audiencia. Muchos se fueron a casa convencidos de que la transformación no era exclusiva de unos pocos, sino que estaba al alcance de cualquier persona dispuesta a comprometerse con su propio crecimiento. Esa filosofía, la integración de riqueza, conocimiento y fortaleza física, se convirtió en la base de una nueva mentalidad en el barrio, una que rechazaba la complacencia y abrazaba la lucha diaria por mejorar. En su propio recorrido, Andrés enfrentó momentos de duda. Había días en que la fatiga, el estrés financiero o la sobrecarga de información amenazaban con hacerlo retroceder. Pero en esos momentos, recordaba que cada aspecto de su vida estaba interconectado y que ceder en uno era retroceder en todos. Con la ayuda de mentores, amigos y el apoyo incondicional de su familia, Andrés aprendió a enfrentar sus debilidades y a verlas como parte del proceso. Cada error se transformaba en una lección y cada fracaso en una oportunidad para reevaluar sus estrategias y seguir adelante con más fuerza. La transformación de Andrés se extendió más allá de lo personal. Su historia comenzó a inspirar a otros en la ciudad. Un grupo de jóvenes emprendedores, motivados por su ejemplo, fundó una cooperativa donde se impartían cursos de finanzas personales, desarrollo intelectual y entrenamiento físico. La idea era sencilla pero poderosa: demostrar que el verdadero éxito se alcanza cuando se trabaja en todos los frentes de la vida y no se depende de soluciones rápidas o de atajos. La cooperativa se convirtió en un semillero de nuevas ideas y en un espacio donde cada persona aprendía a construir su propio futuro. Andrés también comenzó a colaborar con centros educativos y organizaciones sin fines de lucro, llevando su mensaje a comunidades que, como la suya, alguna vez habían sentido que el destino estaba en manos de la adversidad. Con cada charla, cada taller y cada reunión, reafirmaba la idea de que la verdadera riqueza no es meramente material, sino el resultado de un esfuerzo integral, el cultivo del intelecto, la fortaleza del cuerpo y la sabiduría para manejar los recursos de manera inteligente. La vida de Andrés es, en definitiva, un testimonio de que el camino hacia la realización personal es un viaje holístico. Cada día, al levantarse, se proponía ser mejor que el día anterior. No se conformaba con lo que tenía, sino que buscaba constantemente maneras de crecer y de impactar positivamente en su entorno. Su legado no se medía en cifras bancarias o medallas ganadas, sino en la cantidad de vidas que tocó y en la transformación que impulsó en su comunidad. Hoy, al caminar por las mismas calles que una vez conocieron la desesperación y la inercia, Andrés se detiene a observar los cambios. Los jóvenes corren hacia el gimnasio, las reuniones en la cooperativa se llenan de entusiasmo y las familias dialogan sobre la importancia de la educación financiera y el cuidado personal. Esa sinergia de riqueza, conocimiento y fortaleza es el verdadero triunfo de un hombre que, con determinación, decidió transformar cada aspecto de su vida en una fuente de crecimiento y prosperidad. La historia de Andrés nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a invertir en nosotros mismos? ¿Aceptamos el reto de forjar una mente aguda, un cuerpo fuerte y una vida próspera? No se trata de acumular riquezas sin propósito, ni de buscar el conocimiento por vanidad, ni de entrenar solo por vanidad física. Se trata de construir un sistema integral que nos permita enfrentar los desafíos de la vida con seguridad, resiliencia y la certeza de que cada esfuerzo cuenta. Si algo nos enseña el camino de Andrés, es que la grandeza se construye en la constancia y en el compromiso diario. No existen fórmulas mágicas ni atajos. Solo la perseverancia, la dedicación y la pasión por aprender y mejorar son las verdaderas llaves que abren las puertas del éxito. Y así, cada amanecer se convierte en una nueva oportunidad para avanzar, para fortalecer la mente, el cuerpo y el espíritu, y para construir, paso a paso, el futuro que siempre hemos soñado.
Que la historia de Andrés te inspire a dar el primer paso. Invierte en tu educación, cuida de tu salud y trabaja con pasión por alcanzar tus metas. Recuerda que cada pequeño avance es una victoria y que, en el gran esquema de la vida, lo que realmente importa es el compromiso contigo mismo. La verdadera riqueza, el conocimiento profundo y un cuerpo fuerte son los cimientos de una vida plena, y están al alcance de aquellos que se atreven a luchar día a día por construir un destino de excelencia. La travesía del hombre estoico es, ante todo, un llamado a asumir la responsabilidad por cada decisión, a actuar con estrategia en lugar de dejarse llevar por los impulsos, a liderar con el ejemplo y a construir una vida integral basada en la riqueza, el conocimiento y un cuerpo fuerte. Cada uno de estos caminos se entrelaza para forjar un carácter inquebrantable, capaz de transformar la adversidad en oportunidades y convertir cada tropiezo en una lección valiosa. Mientras avanzas por este camino, recuerda que la grandeza no se conquista de la noche a la mañana. Es el resultado de un compromiso diario contigo mismo, de la determinación de superar tus propios límites y del coraje para enfrentar cada desafío con la calma y la claridad que solo la verdadera disciplina puede proporcionar. La filosofía estoica nos enseña que, aunque no podamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, tenemos el poder absoluto de decidir cómo reaccionar ante cada situación. Ahora, antes de concluir este mensaje, te invito, tú que buscas transformarte y crecer, a unirte a esta comunidad comprometida con el desarrollo personal. Si este mensaje resonó en ti y te inspiró a transformar tu vida, suscríbete al canal y dale like al video. Tu apoyo no solo fortalece este espacio, sino que también ayuda a difundir enseñanzas que pueden cambiar vidas. Recuerda, el camino hacia la excelencia es una travesía continua y cada pequeño paso cuenta. No permitas que las excusas te detengan. Sé el arquitecto de tu destino. Forja tu carácter día a día y vive con la convicción de que cada desafío es una oportunidad para crecer. Gracias por acompañarme en este recorrido y, sobre todo, por comprometerte a ser la mejor versión de ti mismo. Suscríbete, dale like al video y sigue adelante con el poder del estoicismo en tu corazón.